Vamos a meditar en la palabra del Señor. Quiero invitarles al capítulo 28 del Evangelio de Mateo. Dice la palabra del Señor, Mateo 28. Hoy quiero hablarles sobre la fe, esa fe que hacía falta en los apóstoles en aquel día de la Pascua judía. También absolutamente no había ninguna fe en los judíos, desde los sacerdotes hasta el más pequeño. Tampoco, mucho menos, había fe en los soldados romanos. Así que el tema en esta ocasión es la fe en Jesucristo, confianza que obra milagros. Vamos a hablar de la confianza que obra milagros. Y dice así a la letra, capítulo 28, verso 1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Muchas gracias, Señor, por tu palabra viva, eficaz, oportuna, puntual. Nada como tu palabra que da vida y vida en abundancia. Ayúdanos, Señor, a disfrutar de esta vida. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Aleluya. Amén. En esta ocasión, hermanos, queremos hoy
dar gracias a Dios por encontrarnos unidos una vez más, como el día de ayer, a través de este medio. Y por supuesto, quiero hoy hablar de esa fe, de la confianza que obra milagros. Pero para que esto sea una palabra real en nuestras vidas, es decir, que experimentemos esa confianza que obra milagros, vamos a aprender hoy, vamos a recordar algunos de nosotros y aprender a través de esta porción bíblica cómo es que la fe que obra milagros se produce. En primer lugar, queremos poner una base firme de enseñanza con la sabiduría que el Señor nos da a través de su propia palabra. Y esta base parte de la crucifixión, el sepulcro y justamente termina en la obra magna, el milagro más glorioso, la resurrección de entre los muertos del poderoso Hijo de Dios. Como esta base para subir en esa escalera de fe es nuestra vida. Nuestra vida necesita de una reflexión de nuestro estado actual, del estado espiritual en que nos encontramos. Todos los días, como muestra de la obediencia, al despertar, vamos a Dios en oración. Le pedimos a Él que avive el fuego de su Espíritu Santo en nosotros. Le suplicamos, elevamos nuestra plegaria. Esa es la base que siempre ponemos al despertar, en el enlace de todos los días, en la resurrección diaria personal. Y tenemos que pensar en esta ocasión que cuando hay una fe débil en los hijos de Dios, todos hemos pasado por ese estado de debilidad, de disminución de nuestra fe. El Señor, nuestro Dios, nos permite elevar nuestra mirada hacia Él y con una convicción plena de a quién hemos creído, podemos recordar la obra expiatoria de Cristo. Algunas de esas veces, en algún día, especialmente en los tiempos como estos, no solamente porque es la gran celebración de la pasión de Cristo, sino también aunado a una crisis sin precedente. Necesitamos esa base de donde partir todos los días, como hoy mismo lo hacemos. Hoy
pensamos en la crucifixión, en ese momento donde el cuerpo del Mesías, sin vida, fue llevado al sepulcro. Los príncipes judíos hicieron toda la trama, desde el complot hasta la sentencia, y finalmente lo crucificaron. Teniendo ese primer pensamiento, es necesario que nosotros pongamos una primera idea sobre esa fe que actúa confiadamente para poder no solamente ver, sino creer completamente en que Dios sigue siendo un Dios de milagros. Quiero recordar cómo el pueblo judío añoraba al Mesías, al príncipe que esperaban, conquistador, que liderara los ejércitos de Israel para hacer una destrucción, por lo menos en su tierra, de las legiones romanas. Y el pensamiento fue continuamente abundando en otras experiencias de grupos judíos como los celotes, y en sus generaciones más pequeñas iba siendo enseñado en los hogares que ese príncipe conquistador llegaría. Le llamaban el Mesías. Por supuesto que la profecía no tenía que ver con el sentido común de la sabiduría humana, mucho menos de la razón. Siempre refutaban los judíos más extraños a la fe, o los hombres y las mujeres de otras naciones que conocían la historia de los judíos y conocían de su profecía, refutando que era imposible. Su sentido común no les llevaba a ni siquiera imaginar que pudiera ser una realidad el que ese príncipe apareciera y liberara a Israel hace 2000 años. Los acontecimientos, por otro lado, respecto a la crucifixión, ustedes conocen, y solamente abundar un poco más sobre el momento en que Jesús es bajado de la cruz, llevado hasta el lugar de la tumba que se había preparado rápidamente y luego puesto allí, con todo el ritual que pudiera haber alcanzado, pues tenían a José de Arimatea y a Nicodemo con mucha disposición de hacerlo. Finalmente llegó el momento y Jesús fue puesto en esa tumba. La Escritura enseña en el capítulo anterior al que leímos, el 27, que al día siguiente, y leo a partir de el versículo 32, al día siguiente, después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes, los fariseos, ante Pilato, diciendo: Señor,
nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Amados, aquí necesitamos pensar con claridad. La palabra de Dios nos lleva a esforzarnos y recibir a través del Espíritu Santo la claridad que necesitamos, porque la revelación siempre será luz, siempre provendrá de una verdad claramente expuesta por Dios. Así que tenemos que pensar en algo importante sobre la fe. La fe que trae confianza, y esta obra los milagros. Si nosotros ha sido aumentada nuestra fe, ha sido por la misericordia de Dios hasta el día de hoy. Él nos ha proporcionado en su infinita gracia que cada día busquemos de esa fe. Pero hay algo importante sobre esto. Todo lo contrario a la fe es el temor, es el miedo. Sin duda lo es. Y quiero solo que pongamos la mirada muy precisa. Ese día era un día de gran temor en la mayor parte de aquellos que tenían que involucrarse, especialmente en el evento magno, es decir, la parte final de ese evento. Jesucristo había muerto. Y entonces la fe era necesaria. Y sin embargo la fe faltaba. Es muy parecido a lo que a nosotros nos pasa cuando dejamos de tener comunión con Dios y nos distanciamos con Él. Y pareciera ser que no le damos la importancia, pero tenemos que aceptar que eso fue lo que pasó con los apóstoles, con los discípulos de Cristo. No hicieron que su mente estuviera especialmente en la última semana, cuando el Señor Jesús estaba con ellos, esta mente, la de ellos, estuviera recibiendo la palabra revelada por el Espíritu Santo. Finalmente fue una permisión de Dios, así ocurrió. Pero estamos hablando para nosotros, para los que queremos aprender cada vez más de Dios, de cómo nuestra fe puede ser fortalecida, sobre todo en circunstancias completamente de crisis como las que estamos viviendo hoy en día. Que el temor apareció en aquellos tiempos de extrema crisis, nunca antes, ni después, ni la habrá una crisis más terrible como aquella que sucedió hace 2000 años. Esto que estamos viviendo es algo que podemos llamarle una crisis, pero no tiene comparación. Decía yo que el temor va siempre contra la fe. Y en cuanto a los príncipes judíos, su temor llegaba a incluso pedirle al procurador romano una guardia para que asegurara el lugar donde el cuerpo del rey de los judíos, que con burla lo declaraba,
o por lo menos lo declararon antes de este momento. El mismo Pilato accedió a que se pusiera ese rótulo. Finalmente, la petición fue aceptada. Se puso un sello sobre la piedra enorme que estaba en la boca de ese lugar donde estaba la tumba. Se puso el sello como una clara evidencia que había un pacto. Todo sello siempre va a tener ese significado. Ejemplo, las cartas especiales llevan un sello. Si el sello se rompe, entonces definitivamente el pacto fue roto. En este caso se necesitaba, por un lado, los príncipes judíos y por el otro lado, los discípulos de Cristo, pactando que ese sello físico que estaba sobre la tumba representaba un acuerdo. La pregunta es, ¿eso era cierto? Por supuesto que no era cierto. Primero, no era cierto porque quienes habían mandado a poner la guardia eran solamente los príncipes judíos. Y en segundo lugar, porque los discípulos, con esa fe disminuida, se habían escondido, habían huido. Por lo tanto, no significaba un pacto el sello de esa tumba. Esto es muy importante, por lo que tenemos que hablar sobre la fe. Bueno, finalmente ocurre que el Señor, nuestro Dios, permite que ahora nosotros conozcamos que el temor provoca, trae como resultado un sinnúmero de engaños. Los príncipes judíos engañados, los discípulos engañados, mucho más los soldados y todo lo que representaba el Imperio Romano engañados.